No falta nada para apruebo o rechazo de la nueva Constitución, la nueva Carta Magna. Tenemos que entenderla, tenemos que tener clarísimo cuáles son los puntos. Por eso ya está con nosotros nuestro abogado Felipe Rojas de Problemas.cl. Bienvenido, Felipe. Carolina, Matías, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros, Felipe. Hoy día queremos tocar un tema también muy importante para todos, ya que sin ella no podríamos estar acá conversando. Es la salud, que está en el borrador de la Constitución, ¿cierto? Que vamos a votar este 4 de septiembre, que debemos aprobar o rechazar, pero hay dudas y hay conceptos que muchas veces no se están entendiendo y queremos saldarlos hoy día junto a ti, querido abogado. Por supuesto. Así que comencemos desde ya. Vamos con la salud. Comencemos, Felipe, básicamente entender primero quizás el modelo que estamos y las grandes diferencias que vamos a tener con la nueva Constitución. Claro, a ver, hablar de salud es... ¿cómo entendemos la salud? Si es que es ausencia de enfermedad, o es más bien un estado de bienestar permanente, físico, mental, en tu ámbito laboral, familiar, ¿no es cierto? Un concepto integral. Entonces nosotros estábamos hablando acerca de que teníamos esto preparado, donde se comenta un poco acerca de la situación actual. Ya. Hoy día es la segunda industria más rentable en Chile, la salud privada. Grandes conglomerados con importantes aportes estatales, generan crecimiento de megaclínicas, como hemos visto que se instalan en Santiago, ¿no es cierto? Y es una industria muy rentable. El problema es que el acceso a la salud que tienen las personas que pueden pagar un sistema de ISAPRE, en comparación con los que pueden acceder al sistema público en FONASA, que son más de 15 millones de personas, es muy distinto. Al punto que acá, por ejemplo, hay un porcentaje, una estadística de la mortalidad por COVID. ¿Ya? Las personas que estaban en el hospital Padre Hurtado, el 25% falleció, en comparación con el 5% de mortalidad de la clínica Las Condes. ¿Qué significa un 25% de mortalidad en el hospital de Padre Hurtado? Significa algo muy importante, que no fue mencionado por los ministros que estaban a cargo del Ministerio de Salud del 2020 y 2021. Es que en Chile sí existió el dilema de la última cama. En muchos hospitales públicos, las personas que estaban a cargo de las salas tuvieron que seleccionar a quién hospitalizar y a quién simplemente ya, que no tenía más esperanza, enviarlo a su casa o informar a la familia. Okay. ¿Ya? Entonces, podemos avanzar, por favor, en la siguiente. ¿Cuál es el escenario actual? Hay acá ciertas estadísticas, pero me interesa antes de hablar de esto, ¿en comparación a qué? Son bajas estas cantidades que se señalan en comparación a los países de la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, en la que tanto nos gusta y tanto les gusta a los economistas decir que formamos parte. Bueno, ojo con esto, en materia de salud, en comparación al promedio de la OCDE, tenemos una baja cantidad de médicos por cantidad de habitantes, baja cantidad de enfermeros, también tenemos baja cantidad de camas de hospitales, un 66% menos que en los demás países de la OCDE. Hay un bajo acceso a consultas de especialidad médica. Con esto me refiero a diferenciamos consultas generales, medicina general, y consultas por especialidad. La verdad es que las personas con mayores ingresos acceden a mejor salud porque tienen más disponibilidad de consultas de especialidad médica. Pero, por ejemplo, pensemos cuando alguien tiene que consultar con un dermatólogo en un hospital público, le dan hora para 6 meses, para 7 meses. Cuando ese lunar que tenía ya no es un lunar, es un cáncer. Y el tratamiento va a ser mucho más costoso. Entonces el problema es que además de todo esto hay un bajo gasto público. El Estado, bajo la lógica subsidiaria que instaura la Constitución de 1980, desfinancia el modelo público. Hasta el año 80 y desde el año 52 el Estado tenía un rol importante en salud, lo cual desaparece con esta lógica de decir el derecho a la salud, como es un derecho de tipo económico, social, cultural y está sujeto al financiamiento estatal, no se puede garantizar por el recurso de protección. Pero sí la libertad de elegir el sistema público-privado al que yo puedo o deber ingresar. La libertad se protege, no el derecho a la salud. El derecho a la salud no está protegido directamente en esta Constitución. ¿Qué genera? Y además, ¿cuál es el otro problema? El último, alto gasto de bolsillo. ¿Qué significa esto? En los países de la OCDE, una persona promedio gasta del total de del valor de una prestación médica el 15%. Es lo que sale de su bolsillo. El resto o lo financia el sistema de salud, público o privado del Estado. ¿Ya? En Chile este alto gasto de bolsillo es del 35%. ¿Qué quiere decir esto? Muy alto. Que hay personas que sencillamente no pueden gastarlo. Y como no pueden gastarlo, postergan y no pueden privilegiar su salud. Y eso es un problema. ¿Podemos avanzar, por favor?
Oye, fuertes los datos que nos está dando. Sí. O sea, a mí el Felipe, primer Sí. dato que diste, el que somos es la industria que más genera, la industria privada que más genera ganancias al país después de la minería, es impresionante. Exactamente, y pensemos en todo el resto de negocios que estamos dejando afuera. La Claro. salud privada es la segunda, solo detrás de la mega empresa que es la minería. Claro. Bueno. ¿Cuál es el estado actual de la situación? El modelo que propone la Constitución del año 80. Hay un sistema fracturado. Hay un sistema privado y un sistema público. Claro. El sistema privado lo conforman las ISAPRES y los seguros complementarios. Las ISAPRES yo pongo bajo seguridad social con un signo de interrogación. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Pasa lo siguiente. La ISAPRE recibe fondos públicos y recibe fondos de los trabajadores, la cotización, directamente, actuando como una institución de seguridad social, pero actúa con un criterio de seguro, esto es, estableciendo criterios de riesgo, estableciendo que en algún momento las personas ya no pueden participar, estableciendo, por ejemplo, que el mejor escenario o el mejor cliente o el mejor afiliado Claro. de la ISAPRE es un hombre joven, sano y de altos ingresos, como señala él. Y ojo que hombre. Exactamente. Y hombre, no Porque mujer. la cotización entre un hombre joven, sano y de alto ingreso y de una mujer joven, sana y de altos ingresos no es la misma. No. Claro. La mujer cotiza más. Entonces vamos bajando. Ya no es tan atractivo un hombre joven, sano y de bajos ingresos. Es aún menos atractivo el hombre joven que no es sano, que tiene Claro. alguna enfermedad o alguna condición y es de bajos ingresos. Si este hombre, además de todas estas situaciones, ya no es joven, e incluso es, y ya por no ser es mujer, la verdad es que es cada vez peor el escenario para esa persona. Y las barreras de acceso, que es el pago de esta afiliación, que es cada vez mayor. Claro. Y esta situación respecto al ISAPRE es esta que acabamos de comentar. Y actúan con criterios de riesgo. Pero es aún peor en materia de seguros complementarios. Porque los seguros complementarios en nuestro país tienen una muy baja regulación. ¿Qué significa eso? Existen terminaciones unilaterales de los contratos de seguros complementarios. Claro. Un seguro complementario que tú pagas mensualmente, adicionalmente a tu plan de salud, se puede cortar en cualquier momento. Está muy poco regulado por las entidades Hay un vacío ahí, ¿no? fiscalizadoras. Claro. Entendamos, Exactamente. expliquemos un poquito qué significa un seguro complementario. Un seguro complementario busca aumentar los beneficios que tú tienes Claro. Al tener un plan de salud en ISAPRE. Por ejemplo, un plan de salud específico en ISAPRE te puede otorgar un 60, un 70% de coberturas de salud. Con un seguro complementario, esta cobertura puede aumentar. En porcentaje puede llegar a ser un 90%, o bien puede ser que se extienda a otras patologías u otras enfermedades. Por ejemplo, las enfermedades catastróficas. Claro. Están los seguros complementarios de enfermedades catastróficas, que, ojo, solamente aseguran las personas, y esto aparece en los contratos de seguro. Es muy importante que la gente lea estos contratos de seguro porque hay cláusulas específicas donde dice, por ejemplo, cuando la persona cumple 70 años, este contrato se termina. Y no tenemos que hacer una discusión muy elaborada No. para señalar que a partir de los 70 años en adelante es muy probable que la persona tenga enfermedades que le puedan costar la vida. Exacto. O sea, la desigualdad que estamos viendo es en todos los puntos. Claro, Por supuesto. la lógica o lo que complica esta situación es que bajo el modelo de la Constitución actual hoy día, no todos pueden acceder a estos seguros complementarios. Sí. Y en segundo lugar, tener lamentablemente una enfermedad catastrófica como cáncer u otra muy grave genera la entrada o el acceso a la pobreza de esa familia. Sí, claro. Ante esa situación. Esa es la situación del sistema privado. Por otro lado, tenemos el sistema público. Iba Bueno, solamente a cerrar a este concepto Sí. del sistema privado de la ISAPRE. O sea, para la ISAPRE es mejor que ojalá nunca le pase nada a la persona. Lógico. Sin duda, porque Ok. actúan con criterio de seguro y el seguro actúa con criterio de riesgo. Ok. No es, y la ISAPRE no es y nunca fue destinada a otorgar seguridad social a las personas. Ok. Vamos con FONASA, abogado. Por otro lado tenemos el sistema público FONASA. Desde el inicio de la lógica que impera en Chile bajo la Constitución de 1980 está desfinanciado. De hecho, en el periodo histórico que estuvo en nuestro país entre el 73 y el 90, el desfinanciamiento del sistema público fue absoluto. La salud pública, al igual como hablamos el miércoles pasado, la educación pública murió en esa época. Y obviamente hoy día nosotros, y en general el 70% de las personas están disconformes con su sistema de salud, sea público o privado. Claro. O sea, tampoco es que el sistema privado sea hoy día la panacea ni la piedra filosofal. Y acá yo hacía una reflexión. Difícilmente se puede prestar un servicio de calidad mientras siga con bajo financiamiento. Sí, claro. Entonces la situación es esta. Hoy día decimos qué pasa con las filas que se producen, con las listas de espera. ¿Cómo se solucionaron en algún momento las listas de espera? Con el mecanismo de la modalidad de libre elección, donde las personas podían acceder
a prestadores privados de salud, a clínicas, donde el Estado realizaba un copago. El problema es que el copago que realizaban era sumamente alto y de esta forma las clínicas percibían un sobreprecio que era mucho mayor al que correspondía percibir por estos valores. Ok, Si podemos avanzar, por favor. Avancemos. vamos a ver. Bueno, acá un poco más de la idea de lo que estábamos señalando, Sí. un Estado subsidiario. ¿Qué significa el Estado subsidiario? Es la contraposición del Estado solidario. ¿Ya? El Estado subsidiario señala o pone el enfoque en la libertad de las personas, en la libertad de elegir, pero esta libertad de elegir la verdad es que está bien en entredicho. Se restringe, cuando esta absolutamente. persona la verdad es que no tiene el financiamiento para poder elegir. O sea, la libertad de elegir entre el sistema público y privado supone ingresos, supone edad, supone sexo, supone salud de la persona, ¿ya? Sí. Y esto no ocurre, hay un muy bajo gasto público como hablábamos recién. O sea, ahí está como manoseado, en vulgarmente dicho, el concepto de libertad. Exactamente. Totalmente. Lo que pasa es que aplicar esta libertad a la salud, que está íntimamente vinculada con la vida de las personas. Sí, claro. Y entendida como Bien una salud básico. física y mental, Sí. la verdad es que sí nos presenta serios reparos. ¿Podemos Sí. avanzar, por favor? Vamos a ver. Ahora vamos a revisar qué es lo que propone la convención, está en la nueva Carta Magna, ¿cierto? Exactamente. Ya. Exactamente. Avancemos, equipo, por favor, para que veamos. Ahí está. El modelo propuesto por la El borrador de la nueva Borrador de la constitución, nueva ¿no es cierto? Constitución. A ver, preliminarmente, valga señalar que dentro de los próximos días vamos a tener disponible, ¿no es cierto?, el borrador que va a generar la Comisión de Armonización, Sí. donde esperamos que todos los artículos que hablan de la situación del derecho a la salud sean refundidos en uno solo, Ok. que tenga varios párrafos, ¿ya? Porque, claro, sí, quedó casi en 500 artículos, pero la Comisión de Armonización ordena. Claro. Y la idea, o lo que nosotros esperamos, es que todas estas normas de salud queden concentradas en una sola. Lo primero, la instauración de un Sistema Nacional de Salud. Este Sistema Nacional de Salud va a ser el que va a controlar las políticas de salud en nuestro país. En segundo, las ISAPRES no van a seguir recibiendo aporte de seguridad social directamente. Felipe, Sí. una pregunta. ¿Hay algún organismo en este minuto que se parezca o cumpla la función de este Sistema Nacional de Salud? No. ¿O es completamente nuevo? No, lo que pasa es que hoy día, con la lógica de la Constitución de 1980, el modelo está fracturado y ambas instituciones, ISAPRE y FONASA, reciben cotizaciones reciben los pagos de los cotizantes, ¿ya? Así funciona. Hoy día no hay una entidad centralizada. Donde hubo una experiencia de una centralización de las acciones coordinadas de salud en nuestro país en la pandemia. Cuando estaba vigente el estado de excepción constitucional, con grandes atribuciones, ¿no es cierto?, para los ministerios y para el Sí. gobierno, pasó que se regularon precios, se ordenó la apertura de camas, pasó un sinfín de situaciones. Hoy día la idea es que un sistema nacional de salud que actúe o que esté impregnado del principio de la solidaridad Perfecto. venga a ser el que coordine las acciones y determine la forma en la que va a funcionar esta situación. La segunda idea señala que las ISAPRES no siguen recibiendo aporte de seguridad social de forma directa. ¿Qué quiere decir eso? Que las ISAPRES, como las entendemos hoy día, van a desaparecer. Ok. O sea, van a tener que o buscar otra beta de negocios o refundirse como compañías de seguros y mediante esos seguros poder, por ejemplo, aumentar los beneficios que puedan tener las personas. Pero la idea es que el Sistema Nacional de Salud otorgue un piso mínimo de calidad de acceso a la salud a todas las personas. Claro. A los 15 millones de cotizantes hoy día en FONASA y a los 3,3 millones que están en ISAPRE hoy día, ¿ya? No es menor. Exactamente. Cuando hablamos de un criterio de solidaridad que se contrapone absolutamente al criterio de subsidiariedad que hoy día impera, donde cada uno se rasca con sus propias uñas, en otras Claro. palabras, señala que cada uno contribuye de acuerdo a sus capacidades y cada uno accede al sistema de salud de acuerdo a sus necesidades. Ok. Hoy día eso no existe. Hoy día las personas no acceden según sus necesidades. Hoy día la gente accede al sistema de salud y particularmente a las prestaciones específicas de salud y a las consultas especializadas en la medida de sus capacidades. Claro, Mucha lo que puede. gente, de hecho, a menor quintil de ingresos, es mayor la consulta de medicina general. Y las personas terminan yendo a otra situación o otro sistema de salud cuando la situación ya es grave y muchas veces irreversible. Claro. Sí. Entonces, esto es lo que nosotros comentábamos recién.
no es novedoso esta situación de la dirección estatal en el control de las prestaciones de salud. En pandemia fue lo que ocurrió. Claro. En pandemia precisamente el Estado ordenó la apertura de camas, hubo establecimientos completos que se remodelaron para la apertura de camas y que se pudieran, las camas UCI, ¿no es cierto?, Sí. pudieran ampliarse y pudiéramos tener acceso a mayor cantidad de capacidad. Claro, arriendo de lugares también Claro. para Exactamente. habilitarlos como hospitales, ¿cierto? Transitorios, mientras tanto la gente necesitaba una cama. Exacto. Hay una última cosa en esta primera lámina preliminar del borrador de la nueva Constitución, que es la fijación de precios. Por ahí pueden decir, no vamos Sí. a poder cobrar lo que queramos, que es hoy día lo que pasa. Cuando se accede al sistema privado de salud bajo la modalidad de libre elección que tiene un prestador de FONASA, el Estado termina copagando una cama por su valor multiplicado por 13. Entonces, lógicamente va a ser un buen negocio si Claro. estamos permanentemente financiados por el Estado, quien sobrepaga estos Claro. precios excesivos. Sin embargo, el Estado también puede fijar precios, y eso ocurre no solo con el estado de excepción constitucional, también ocurre con situaciones que están hoy día vigentes y hace mucho tiempo. Por ejemplo, el bono PAD, que es este pago anticipado Claro. del diagnóstico, donde las personas que están en FONASA pueden acceder a un pago previo y anticipado. Ellos ya saben lo que van a pagar y ese precio está fijado y lo van a poder realizar en una clínica privada. Felipe, en términos prácticos, entonces para ir entendiendo, ISAPRES ya no van a existir, vamos a hacer todos, vamos a cotizar nuestro sueldo, lo que sea, a un sistema común. Claro. Lo que pasa es que el financiamiento del Sistema Nacional de Salud viene de dos fuentes. La primera, ¿Ya? que son las rentas generales de la nación. Y una segunda señala que el Estado o la ley podrá establecer aportes, pero la verdad es que, si bien está en términos facultativos, podrá o no podrá, es poco probable suponer que este sistema de salud, que va a alojarnos a todos, va a tener la capacidad de otorgar prestaciones de salud sin contar con la cotización, que hoy día es de un 7%. A lo mejor el día de mañana va a aumentar. No lo sabemos, pero pareciera que hacia allá va un aumento escalonado de las prestaciones de salud y en el aporte de la cotización. Claro, es que te deja el concepto ahí como en Claro, el como en el veremos. veremos. Claro, podrá Exactamente. aumentar o podrá disminuir quizá. Eso ocurre porque hay ciertas materias, por no decir las mayores, la Sí. mayor cantidad, que no pueden ser materia de la Constitución. Claro. Porque pensemos en una casa, la Constitución solamente son las bases, es la estructura, Claro. ¿ya? Pero a esa casa hay que amoblarle, que le hacer muchas cosas. Y eso es materia de ley. Ah, ok. Y eso, por ejemplo, generó que en algún momento sentidas demandas ciudadanas de que se reconociera en la Constitución expresamente la cobertura de ciertas enfermedades catastróficas, quedara fuera. Porque eso la verdad es que por dos razones. Porque eso es materia legal. Eso tiene que ser resuelto el detalle, la minucia tiene que ser resuelto en la ley. Claro. Hoy día ya aproximadamente 200 entre nuevas leyes y cambios legales se van a generar con la nueva Constitución. Ok. Y esta situación, eso es lo que sucede. ¿Ya? Sí, bueno, también ahí nos deja quizás este borrador de la nueva Constitución con estos conceptos un poco en el aire, por decirlo así, para que no vuelva quizás a suceder, abogado, lo que pasa hoy en día, que muchas veces una persona demandaba un derecho y le decían, no, esto es inconstitucional. Entonces tenía que hacer un proceso gigante para poder llegar a tener el derecho que exigía. Me acuerdo muy bien lo que pasó con los fondos de una profesora de Antofagasta, ¿lo recuerdan? Ella tuvo que hacer todo un proceso y esperar mucho tiempo para poder retirar su dinero. Es quizás por eso que se deja este concepto, es decir, en el momento vamos a ver, no vamos a decir ahora es estricto que no, cosa que sea personalizado quizás con la persona, lo que esté exigiendo, lo que esté necesitando en el momento. Claro, lo que pasa es que esas materias y el detalle son materias Claro. legales Sí. y de reglamentos que son la bajada de las leyes, no en la Constitución. Claro. La Constitución solamente tiene que fijar los elementos centrales, que es el sistema nacional, cómo se financia, y el resto, la bajada de la noticia, Claro. en términos periodísticos, es Está- materia legal. Cosa que es muy distinto a la actual. Es muy distinto. Muy distinto. ¿Y los Claro. qué pasa en este modelo con los prestadores de servicios? Llámese centros médicos, clínicas privadas, sistemas públicos, ¿van a tener todos el mismo nivel? A ver, mediante la lógica que impera en el borrador de la nueva Constitución, tanto los prestadores públicos como los privados van a poder acceder. Está por verse las condiciones en las que van a poder acceder, porque eso también es materia legal. Ok. Ya. Ujú. Hay que entonces volver ahí a... Hay que volver, claro, a hacer la bajada correspondiente. Exactamente. Bueno, ¿tenemos otra diapositiva, abogado? Así es. Veamos la continuación.
texto constitucional. Esto es lo que está ya escrito. Exactamente, esto ya fue aprobado por el Pleno y es parte del texto que va a ser aprobado el 4 de septiembre o rechazado según la opción de cada elector. Claro. El artículo 16, derechos sexuales y reproductivos, particularmente en cuanto al aborto. ¿Ya? De eso trata esta norma y en particular todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos y en el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. Okay. ¿Qué pasa con esta situación? Se trata de instaurarlo como una política de salud pública en cuanto a la situación del aborto. Sabemos que es un tema muy delicado. Sí. Y por delicado queremos hacer la siguiente reflexión. Hoy día ya está permitido, pero en mucho tiempo en nuestro país no lo estuvo. No, claro. ¿Ya? Y no lo estuvo por una defensa de la vida, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? No. Sí. Estamos solamente haciendo un panorama general. La situación es que esté o no permitido, esta situación ocurre. Sí, claro. Ocurre. E ilegalizarla o prohibirla o hacer cualquier otro tipo de postura contraria a esto los condena a todos aquellos que lo hagan a la clandestinidad. Y la clandestinidad en materia de salud es gravísima. O sea, ninguno de nosotros iría a una clínica clandestina a alguna prestación, claro, no sé, cualquiera como no hay una garantía, no hay nada. Claro. A ir a sacarse un diente a una clínica clandestina. Claro. Bueno, hay personas que en algún momento de la historia de nuestro país tenía que hacer esto, nada menos que con un aborto. Con esto, más que permitir lo que se haga de destajo a cualquier persona, lo que se está autorizando, lo que se está indicando es, se va a permitir que esto salga de la clandestinidad. Claro. Y quien estime pertinente hacerlo, bueno, va a tener las garantías de salud. ¿Vas a avanzar, por favor, a la siguiente? Vamos a la siguiente. Este también habla del texto constitucional que ya está. Claro, el artículo 14. Exactamente, el derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud, bienestar integral, incluyendo dimensión física y mental. Nos detenemos en esa primera parte. Es lo que yo les comentaba al inicio. Salud no entendida como ausencia de enfermedad, que no lo es, sino que es derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo la dimensión física y mental. No somos solo físicos, también somos una faz interior, ¿no es cierto? Sí. Y ambas, y ojo, esto implica mucho más de lo que dicen solamente estas dos líneas. La dimensión física y mental de la salud, sin duda, que tiene impacto en la vida laboral de las personas. Por supuesto. Cuando una persona trabaja, no sé, 150 horas semanales o 100 horas semanales, lo cierto es que esa persona no va a tener una salud mental de calidad. Claro. Cuando un niño en el colegio, recién hablaban con el presidente Aguilar, ¿no es cierto?, es golpeado, como está ocurriendo mucho hoy día, su dimensión mental de salud está siendo afectada. Entonces, la verdad es que este derecho a la salud es un derecho de base para el ejercicio adecuado de muchos otros derechos. Y luego, el segundo párrafo habla del Sistema Nacional de Salud, donde habla del carácter universal, público e integrado, regido por equidad, solidaridad y otros principios. Nos centramos en la solidaridad, que es lo que hablábamos recién. Como esta propuesta de borrador de texto constitucional consagra un Estado social de derecho. El Estado social de derecho es un Estado que interviene y no es neutral, no es subsidiario, no solamente interviene cuando los privados no quieren hacer algo, no quieren generar actividad económica, sino que como es solidario, es un Estado que se mete la mano en el bolsillo, que genera políticas impositivas eficaces para que todos contribuyamos de acuerdo a nuestra capacidad efectiva. O sea, eliminando, por ejemplo, estos mecanismos donde hay grandes empresas que pagan muy poco impuestos, o personas naturales que pagan más impuestos que estas grandes empresas. La idea es que el mecanismo solidario genera que todos tienen que pagar y colaborar con este sistema de salud de acuerdo a sus capacidades. Estamos en un término intermedio. Estamos en una primera etapa, en un estado subsidiario, donde cada uno se rasca con sus propias uñas. Claro. Estamos en un estado intermedio, que es este estado social de derecho, que es la propuesta de sociedad que nos entrega, que nos ofrece el borrador de la nueva Constitución. Y ya palabras mayores es el estado de bienestar, donde la verdad es un sistema con una carga impositiva muy alta, y yo creo que nuestra opinión es que nuestro país no está aún preparado para ese estado de bienestar, sino que previamente, y si nos parece razonable, avanzar hacia un estado social de derecho, que es lo que propone el texto constitucional. Paso a paso. Paso a paso. Sí, bueno, todos queremos avanzar y hacer minutos, sin embargo, lo difícil va a ser este proceso de transición. Exacto. Sí, Abogado, ¿algún ejemplo en el mundo que ya cuente con este modelo de salud? Si nos puede... La verdad, en Europa está muy usado, es muy usual, de hecho, en sociedades más avanzadas y con mayores ingresos, en las que las personas aportan de acuerdo a un fondo común.
y este fondo común reparte de acuerdo a las necesidades de todas las personas. Ok. No se mira la capacidad de la persona que requiere la prestación de salud para que pueda acceder a este beneficio, sino que muy por el contrario, esta persona accede en su calidad de integrante de la sociedad. Claro. Y no como ocurre hoy día, que la persona accede según lo que pueda pagar. Claro. Y se le cierran puertas y no puede vivir muchas veces, se pierden vidas debido a esto. Exactamente, así es. Bueno, ahí está pues el borrador, ¿cierto? La nueva constitución y el artículo de la salud que hablamos con Felipe Rojas, abogado de Problemas.cl. Abogado, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, ha sido un gusto. Quedan Igualmente. preguntas ahí, para la próxima se las hacemos al abogado, ¿le parece? Así es, también nos pueden enviar sus preguntas a las redes sociales, a nuestro WhatsApp, porque vamos a estar contactando rápidamente también todo lo referente. Eso es lo que nos interesa. Seguridad nacional es el próximo tema de la próxima semana, lo dejamos invitado, abogado, ¿ah? Si tiene tiempo, nos viene acá a visitar nuevamente. Con mucho gusto. Gracias, abogado.